con el operador particle de la familia de los SOPs, de los Surface Operators. De nuevo vamos a comenzar con los elementos que encontramos dentro de nuestra herramienta de Operator Snippets, que es una muy buena manera de poder entender cuáles son los alcances de cada uno de los operadores, sobre todo en contextos. Y en este caso, de nuevo, vamos a empezar con Particles. Para los que no saben cómo acceder a los snippets, solamente es necesario que se dirijan hasta la barra de herramientas, vayan a la pestaña de Help y den clic en el botón de Operator Snippets. Eso les va a generar una ventana emergente encima de la red que ya estén utilizando, en donde van a encontrar esta información. En este caso nos vamos a dirigir hacia la casilla de la familia de los operadores de superficie o los SOPs Operators y vamos a seleccionar este operador que se llama Particles. Nos damos cuenta que vamos a encontrar 8 ejemplos distintos en donde vemos cuáles son las distintas características que podemos llegar a conseguir trabajando con partículas a partir de objetos tridimensionales o geometrías, como se entiende acá en Touch Designer. Hay que entender principalmente que cuando estamos hablando de partículas nos referimos a elementos individuales que se crean a partir de un vector, y ese vector lo obtenemos de los puntos de los cuales se conforma una figura geométrica dentro de Touch Designer. Si nosotros nos ponemos a ver desde lo más básico, en este caso vamos a elegir una caja, que es una figura geométrica simple y además con muy poca información, nos vamos a dar cuenta de que finalmente cada una de las esquinas de este cubo es la que está representando una posición en el espacio y por ende es también la representación de un vector. En este caso, cuando estamos trabajando con operadores de familia de superficie y activamos nuestras ventanas, si nos posicionamos sobre la caja y la activamos dándole clic con la letra W, podemos activar o desactivar para ver la estructura con la que está funcionando, con la que se está conformando nuestra superficie. En este caso nos podemos dar cuenta que es una estructura muy simple en donde son puntos que están unidos por líneas conformando esta figura de cubo. Si además nosotros nos posicionamos sobre la caja y oprimimos la letra P, nos va a aparecer esta caja acá superior que se llama Display Options, específicamente para el viewport que está seleccionado. En este caso el viewport que tengo seleccionado es este cubo. Acá puedo llegar a visualizar también los puntos con los que está conformada mi geometría. Hay varias opciones. En este caso, acá en la primera sección donde dice All, puedo seleccionar si quiero que se vean solamente los puntos, que acá se pueden evidenciar con color azul. También los puedo seleccionar para que se vean y además muestre el número correspondiente al punto. Puedo seleccionarlo y oprimirla además para que se muestre cuáles son las direcciones de las normales de cada uno de esos vectores. Puedo seleccionar además también que me muestre cuál es el vector específico y nos muestre entonces la posición de cada uno de esos puntos en los tres ejes X, Y y Z. En este caso vamos a partir de esta información que nos brinda cuando obtenemos la ubicación de cada uno de ellos. Ahora sí, cuando estamos hablando de partículas debemos tener en cuenta que siempre nacen de estos puntos de los que se conforman las geometrías o las superficies con las que estoy trabajando. Acá tengo una muy simple que es la de una caja, o puedo obtener otra más compleja, por ejemplo con una esfera.
Cuando nosotros abrimos la esfera, por defecto vamos a obtener una esfera con un tipo malla o mesh. Y si lo cambiamos de una a otra, no podemos percibir muy bien cuál es la diferencia entre cada uno de estos tipos de superficie. Pero si la activamos y lo oprimimos la letra W para ver el wireframe, nos vamos a dar cuenta de cómo es que todos estos puntos conectados y distribuidos de maneras distintas, todos van a generar una esfera, pero con distinta información y cantidad de información. Por ejemplo, cuando tenemos una esfera que es una primitiva, solamente obtenemos estos dos aros. Y si oprimimos la letra P y activamos los vectores, vamos a dar cuenta que vamos a obtener un elemento central. Si activamos un polígono, fijémonos cómo ahora este polígono, a partir de triángulos, va a empezar a generar una esfera, y fíjense cómo en cada vértice obtenemos ese vector con los tres ejes X, Y y Z. Pero si nos vamos a la malla, fíjense la cantidad de información que estamos obteniendo en este caso. Son muchísimos más vectores porque está conformado en este caso no por triángulos, sino por elementos lineales como los meridianos y paralelos, ¿cierto? Y se conforman, son estructuras cuadradas. Si luego vamos a los NURBS, es muy parecido al de los mesh, y en Bezier tenemos aún más información. En este caso, para mantenerlo simple, nos vamos a mantener con el polígono y simplemente le vamos a dar un poco más de detalle acá en la página 2 de Detail. Aumentamos y ahora sí vamos a partir entendiendo que las partículas siempre van a nacer de todos estos cruces, de todos los vértices, o sea, de cada una de las posiciones de los vectores que conforman mi geometría o mi superficie. Ahora vamos a empezar a ver cuáles son los ejemplos que nos brinda acá nuestros snippets. Primero aparece un ejemplo de Modify Source. Y dice, estos dos ejemplos muestran los distintos modos de las partículas. El primero utiliza un input de geometría para emitir partículas. Y el segundo modifica el input de la geometría usando las partículas. Entonces fíjense, acá lo que se hizo fue simplemente tomar un elemento geométrico base, que es el torus, que lo encontramos en casi todos los ejemplos, y se lo conectaron a un operador de partículas, a la primera entrada. Y eso es lo que está sucediendo acá precisamente. Lo que está sucediendo acá es un ciclo en donde empieza a emitir partículas a partir de todas sus conexiones o vértices, pero lo hace de una manera cíclica, no nacen todas al mismo tiempo y es una especie como de barrido. Ahora hagámoslo de la misma manera, pero con nuestro cubo. Fíjense, cuando nos detallamos, nos damos cuenta que de la misma manera que acá tenemos 8 puntos, ¿cierto? 8 vectores que representa cada una de las esquinas del cubo. Desde esos 8 puntos es desde donde están haciendo las partículas, hacia todas las direcciones. Y respetan, de hecho, las posiciones que nos mostraba cuando le activábamos las direcciones de las normales, o sea, la manera como ese vector está posicionado en el espacio, emitiendo partículas hacia arriba, hacia un costado y hacia los laterales. Ahora hagamos lo mismo, pero conectemos nuestra esfera y fijémonos entonces en el resultado. Cuando nosotros activamos también acá las normales de esta esfera, nos damos cuenta que se dirigen todas desde el centro hacia afuera. Por eso es que en este caso las partículas se están emitiendo de manera radial y se expanden desde el centro hacia afuera. Y ahora el otro ejemplo lo que hace es que en vez de emitir partículas, lo que está haciendo es deformando
la figura reemplazando la posición previa, la posición inicial del vector por el desplazamiento de esa partícula, deformando de esta manera la manera como vemos esa superficie. Entonces vamos a conectar la esfera y fijémonos qué sucede. Es como si esas partículas que se están emitiendo además estuvieran jalando la piel de la esfera o la superficie en sí ya representada en un material. Y ahora fijémonos qué es lo que pasa con una caja que tiene muchísima menos información. Fíjense acá lo que pasa. Como una superficie finalmente lo que hace es unir a través de los vértices de nuestra figura para generar un barrido y de esa manera obtener un elemento plano. Acá démonos cuenta que cuando se desplazan esas partículas, lo que están haciendo también es desplazar esas superficies, pero en el caso del cubo son tan pocas que se empiezan a generar ese tipo de desgarres entre las distintas partes. Para darnos cuenta de eso, podemos dar clic de la mitad sobre el operador de box para ver cuál es la información en la que está constituida este operador. Y fijémonos, este operador tiene 24 puntos. Efectivamente, esos 24 puntos corresponden a los 4 puntos de cada una de sus caras multiplicadas por 6. Tiene 24 vértices, o sea, también son esas 24 esquinas todas sumadas. Y esos 24 vértices conforman 6 polígonos, que son precisamente estos cuadrados que estamos viendo acá que se están desplazando cuando las partículas también se generan y se desplazan. Cosa que no sucede cuando conectamos la esfera, porque a diferencia de la caja, la esfera tiene un tipo de geometría de polígono, en donde todos sus vértices están basados en triángulos, y esos triángulos se pueden desplazar individualmente generando esta sensación de continuidad. Ahora vamos a ver cómo es que esto se refleja en los parámetros específicamente. Esta primera parte, este primer ejemplo, solamente modifica estos dos primeros parámetros dentro de la página de state. El primero dice que la partícula la va a manejar tipo línea, mientras que en el segundo ejemplo, en donde se desplaza esa piel o ese material, esa superficie creada ya por la unión de todos los puntos, le está diciendo que el comportamiento va a ser que modifique la geometría base o el source geometry. Si dejamos solamente particle systems, vamos a ver que vamos a obtener el mismo resultado que el de arriba, pero si le ponemos modify source geometry, vamos a obtener precisamente esa deformación a partir del desplazamiento de los puntos, que se pueden interpretar como partículas. En el segundo ejemplo tenemos la colisión, y esto es una de las maneras en las que empezamos a ver cómo Touch Designer tiene herramientas en donde podemos simular físicas. Y cuando hablamos de simular físicas, es como algunos elementos pueden verse afectados por condiciones externas. En este caso vamos a dar cuenta de esas fuerzas a cuáles son a las que se refieren. Cuando estamos modificando partículas a través de fuerzas encontramos vientos, turbulencias, y todas estas se manejan a través también de una dirección que se determina a través de los vectores de X, Y y Z. Fijémonos qué es lo que está pasando acá. Acá nos dice que tenemos 3 distintos modos para la colisión de partículas. El primero es el bounce en colisión. Eso quiere decir que las partículas, cuando tienen una colisión con otra superficie, van a rebotar. Ya lo vemos más a detalle. El segundo es el de que cuando se colisionan mueren. Eso significa que cada vez que tocan la superficie de colisión desaparecen, en vez de rebotar como en el primer ejemplo. Y el tercero es el de stick.
Eso significa que cada vez que llegan a la superficie de la colisión, se van a quedar ahí pegadas. Y ahora sí veamos esto cómo funciona en la práctica. Como se pueden dar cuenta, el operador de partículas tiene 4 entradas independientes, es uno de los que más entradas tiene. Y fijémonos que cada vez que posicionamos el mouse sobre alguna de esas entradas y lo dejamos quieto por un momento, nos va a aparecer una pestaña en donde nos dice específicamente a qué corresponde este operador. El primero dice input 0 particle source. Eso significa que todo elemento de superficie que conectemos ahí va a ser de donde van a nacer las partículas, como lo veíamos ahorita en el primer ejemplo. El segundo dice input 1 o input 1 colisión. Eso significa que las superficies o los operadores de superficie que conectemos aquí a la segunda entrada va a ser el que se tenga en cuenta como colisión. La tercera dice input force. Eso significa que acá podemos incluir cuál es la fuerza que va a atraer también las partículas. Y acá tenemos el surface attractor. Esto es cuando queremos que una superficie específica funcione como atractor de partículas. En este caso solamente vamos a requerir las dos primeras, en donde ya sabemos que la primera es la que va a generar los puntos desde donde van a nacer las partículas, y la segunda es a donde se van a colisionar. Cuando hablamos de colisiones, exactamente como imaginemos como una pelota que rebota contra una pared. Estos tres modos distintos, yo puedo tener, por ejemplo, una pared. Voy a crear una pared a partir de una grilla, de un grid. Este operador lo que me hace es generar precisamente a través de una malla un rectángulo, ¿cierto? Que si activo la manera como voy a ver la información y el wireframe, me genera es esto, una grilla, que lo puedo utilizar como una pared. Y voy a utilizar una esfera como el source. Ya sabemos que dándole clic, activándolo, poniéndole W, voy a ver cómo está el wireframe de mi superficie. Entonces voy a conectar la primera, la que va a ser la base de donde van a nacer todos mis vectores. La voy a conectar a la primera entrada. Y me voy a dar cuenta que esa simplemente lo que va a hacer es empezar a generar partículas desde donde están naciendo, pero todavía no tiene ningún comportamiento deseado. Y voy a ir hasta la página de fuerzas y le voy a decir que se modifique por el viento, pero debo tener en cuenta mis direcciones. Ya sé que si modifico esa fuerza en el eje Y, se van a mover de arriba hacia abajo. Si la modifico en el eje X, se va a mover de izquierda a derecha. Y si la modifico en el eje Z, se va a mover de adelante hacia atrás. En este caso lo voy a probar de izquierda a derecha. Entonces, activo o despliego mi parámetro de wind, que significa viento, ¿cierto? Que es el que yo quiero que modifique mis partículas. Y lo voy a modificar en X. Le voy a dar primero un valor positivo. Le voy a dar 1. Y fíjense, ahora las partículas se están empezando a mover hacia la derecha, porque le di un valor positivo. Entonces, hace un barrido por toda la superficie y depende desde el punto en el que estén haciendo, estas se van a empezar a desplazar hacia la derecha. Si le doy un valor negativo, en el mismo eje, ahora se van a empezar a desplazar hacia la izquierda. Y las vamos a mantener ahí en este momento. Hasta ahora no he conectado mi superficie de colisión. Ahora voy a hacer ese procedimiento conectándolo a la segunda. Se encuentra exactamente en la misma posición en la que se encuentra mi esfera. Entonces lo voy a desplazar primero que todo, pero lo voy a hacer a través de un transform para no modificar nada específicamente
Y ahora sí. Primero lo voy a trasladar hacia la izquierda. Y también me doy cuenta que es muy pequeño en referencia a mi esfera. Lo voy a correr un poco más. Y ahora voy a decirle que tenga un tamaño de 5. Pero en este caso se encuentra de una manera perpendicular a este. Entonces lo voy a también a rotar en el eje Y en 90 grados. Este no era. Listo, en 90 grados. Y ahora sí tengo la posibilidad de colisionar las partículas que están naciendo con la superficie. Pero en este caso todavía no le he dado el comportamiento específico. En este caso ya sabemos que este primer ejemplo es de bounce, o sea, de rebote. El segundo es de colisión. Y el tercero es de stick o de pegado. Y eso lo vamos a encontrar en esta última página en donde estamos hablando de los limits. Por defecto viene con que se muera en contacto. La segunda opción es bounce on contact, o sea que rebote al contacto. Y el tercero es stick, que se pegue en el momento del contacto. En este caso vamos a aumentarle un poco la fuerza. Vamos a aumentar la fuerza del viento en el eje X a menos 10. Eso también aumentará la velocidad, si se fijan. Ahora las partículas se están generando de una manera mucho más rápida y se están también moviendo más rápido. Y fíjense que cuando llegan hasta esa pared, desaparecen. Voy a mover la pared para que lo evidenciemos más. Si yo la muevo, entonces hacia atrás, fíjense cómo finalmente también el trayecto de las partículas empieza a alargarse. Pero si lo voy acercando, esas partículas empiezan a morir más cerca. A esto es a lo que se refiere ese efecto de que se muera en el contacto. Vamos a volver a la página de partículas en Limit y le vamos a cambiar por Bounce on Contact. Y fíjense, ahora cada vez que llegan hasta la pared, se devuelven. Y generan esta sección de acá. Podemos, para evidenciarlo más, vamos a inclinar un poco la pared para que tenga otra dirección de rebote. Entonces no voy a dejarlo en 90, sino que lo voy a traer hasta 70 y fíjense acá lo que sucede. Nacen en la esfera, rebotan en la pared y con la misma dirección que se mantiene y el viento, o sea, eso significa que igual siguen siendo modificadas por la fuerza, continúan su trayecto hacia atrás. Vamos a volver acá a 90 y ahora vamos a cambiarlo por el de Stick on Contact. Le damos clic en Stick on Contact y fíjense, se empiezan a quedar ahí acumuladas. Pero como todas están llegando hasta el mismo punto, se reposicionan en el mismo punto. Todo esto lo podemos también empezar a modificar a partir de las fuerzas, aumentando también, por ejemplo, la turbulencia. Y lo podemos hacer también en varios ejes, para que ya no tengamos un nacimiento como tan específico. Además de eso, podemos hacer otro tipo de modificaciones previas. Por ejemplo, podemos decir que esta esfera le podemos dar un noise para que empiecen a hacer también esos puntos, tengan una modificación base y ya no todos empiecen a tener la misma dirección. Listo. Mientras que vemos los otros ejemplos, entonces también veamos esto cómo se puede llegar a evidenciar ya en render, ¿cierto?
Para nosotros poder obtener un entorno de renderizado es necesario que convirtamos las superficies, que finalmente todos los operadores azules son superficies, no son geometrías, sino superficies. Esas superficies deben ser convertidas en geometría. Para eso podemos hacerlo de la manera normal a partir de una geometría de la familia de componentes. Esa geometría ya tiene por dentro una geometría base. Podríamos nosotros incluir todo este elemento dentro, toda esta red la ponemos dentro para que se genere específicamente dentro del componente, y así luego nosotros ver el resultado afuera, ¿cierto? Pero también lo podríamos hacer dando clic derecho sobre la salida de la última, del último operador, darle clic en la familia de componentes y seleccionar Geometry, y esto ya generaría el mismo proceso, ¿cierto? Pero en este caso solamente de este elemento que tenemos acá. Y acá ya podemos empezar a hacer juegos con colores, materiales y demás. Continuamos con el siguiente ejemplo de los snippets, y es Wind, que es lo que estábamos viendo ahorita. Básicamente acá lo que hacemos es brindarle un dato específico hacia donde queremos que salgan nuestras partículas. En este caso tiene un valor positivo en X. Si le pongo 0, simplemente van a nacer. Si le pongo 5, van a ir hacia la derecha. Si le pongo menos 5, van a ir hacia la izquierda. Y si, digamos, ustedes llegan a combinar canales, por ejemplo, que es hacia la izquierda menos 5, y en Z es 10, entonces van a empezar a moverse hacia la izquierda y hacia adelante, fíjense. O si ponemos que solamente en Z, ahora vamos a empezar a nosotros a ver las partículas como si estuviéramos viajando hacia ellas. Esto puede llegar a ser un buen efecto si, digamos, estamos haciendo algo referenciado como a viaje espacial o cualquier cosa. Imagínense, solamente con una ilusión óptica de estas ya tenemos una sensación de movimiento. El siguiente ejemplo vamos a hacer el de Turbulence, en donde nos muestra cómo se le puede agregar turbulencia al viento. Y dice acá, entregándole un movimiento más natural y aleatorio, o random, como dice acá. Entonces acá lo que hicieron fue, además de que le agregaron un movimiento del wind en el eje X, en la turbulencia le aumentaron en el eje Y para que empiece a moverse de arriba hacia abajo mientras que se desplaza de izquierda a derecha. Ahora pongámosle, quitémosle la turbulencia de X y pongámosla en Z a ver qué sucede. Y en este caso lo necesitamos ver desde arriba. Y fíjense, ahora la turbulencia se empieza a generar de adelante hacia atrás. Si le pongo también arriba hacia abajo, sería en el eje X, y ahora hay una turbulencia en dos ejes distintos. Si lo pongo en X, ahora vemos que también desde el nacimiento hay algunas que se están yendo hacia atrás, antes de continuar con su proceso de nacimiento y de viento hacia la derecha. Acá ya vemos un ejemplo como el que hicimos, en donde es un ejemplo de wind, pero con colisión, que es exactamente lo que estábamos haciendo ahorita, viento, para evidenciar la colisión. Y acá vemos la otra manera en la que podemos generar fuerzas a partir de una segunda entrada desde una geometría. Fíjense, en este caso, el operador ya no tiene conectada la primera y la segunda entrada, sino la primera y la tercera. Y eso precisamente es lo que genera estos distintos comportamientos, pero en este caso se está teniendo en cuenta la información de otra superficie distinta a la de la superficie de creación de partículas, que es la que conectamos en la primera caja. Ahora, fijémonos entonces, vamos a hacerlo desde cero. De nuevo, vamos a crear entonces una esfera.
y luego vamos a crear un torus. Y ahora vamos a crear nuestro operador de partículas, en donde ya sabemos que queremos que se creen las partículas a partir de la esfera, o sea, lo conecto en la primera entrada, y que las fuerzas se creen a partir de la segunda superficie, o sea, del torus. Y ahora veamos cuáles son los parámetros que están modificando en este caso. Le damos acá lo que sucede. Acá, para desenredar esto, fijémonos, tienen un metabol, que es el que va a empezar a generar las fuerzas. Si vamos acá a metabol, leemos cuál es la descripción. Se puede entender como un tipo de superficie que tiene fuerzas en sí mismo. Y por eso es que acá lo están conectando a la segunda entrada. Y en medio, antes de conectarse a esa entrada, le están conectando un operador de fuerzas que también hace parte de nuestra familia de superficie. Y esto es precisamente para agregarle un atributo de fuerza a ese operador que va a estar dentro de esa entrada. Eso significa que en este caso yo también necesitaría acá agregarle un operador de fuerza. Y acá cuando nosotros seleccionamos esa fuerza, fíjense, hay dos tipos distintos de fuerza. Hay una fuerza que funciona de manera radial y hay fuerzas que funcionan de manera direccional. En este caso, las dos están apagadas, le voy a decir que tome una fuerza radial. Y me va a aparecer acá un aviso y me dice, el elemento que está de entrada no es válido, porque solamente puedo ingresar ahí elementos que tengan naturaleza metabol. Así que tengo que agregar precisamente este que tengo acá. Tenemos que definir precisamente eso. Primero, si es radial es porque va a funcionar desde el centro hacia afuera. Digamos, fíjense. En este caso es como si fuese una especie como de gravedad, como de atracción. Si tiene una fuerza muy baja, las partículas que están conectadas acá desde esta esfera simplemente van a nacer normalmente. Pero si empiezo a aumentar esa fuerza radial, es como si la gravedad empezara a aumentar y fíjense cómo ahora las partículas en vez de desplazarse de adentro hacia afuera empiezan a desplazarse de afuera hacia adentro, hacia el centro. Mientras que en el caso de las fuerzas direccionales, depende los elementos y los ejes que se estén modificando, esta va a empezar a generar distintas secuencias de movimiento. En esta primera se está haciendo una modificación del eje X, de la dirección en X, y se le está aumentando la fuerza de espiral. Fíjense acá. Pero dense cuenta que estos elementos están modificados dentro de los operadores de fuerza, no dentro de la página de fuerzas de partículas. En este caso, ya no hicieron una modificación en la espiral, sino que aumentaron fue el vórtex. Y fíjense que acá, en esta primera, en donde había una modificación en espiral, lo que está generando es precisamente como una especie de remolino de partículas. Si yo lo bajo, simplemente va a empezar a generarse esas partículas a partir de este recuadro que tengo acá, como lo hicimos al principio, un cubo. Pero si le aumento el de la espiral, se empiezan a mover teniendo en cuenta la posición en donde se encuentra el metabol. Por ejemplo, voy a desplazar este metabol para ver cómo se alterarían las partículas. Entonces, en este caso, las dos se encuentran en el mismo punto. Tanto el metabol, que es el de la fuerza, como el cubo se encuentran en 0, 0, 0 de los tres. Pero voy a empezar a mover el metabol para ver cómo esto altera también a las partículas. Fíjense. Si lo muevo en Y hacia arriba y hacia abajo, ahora las partículas tienen otra dirección. Y si lo muevo en negativo,
van hacia abajo. Ahora fijémonos lo mismo que pasa, pero en este caso modificando es el parámetro de vortex, no el de espiral. Como están los dos en el centro, se genera como ese tipo de generación de partículas desde el mismo centro hacia los bordes del cuadrado. Pero cambiemos de nuevo la posición del metabol. Lo voy a desplazar de nuevo de arriba hacia abajo y fíjense cómo ese vortex se empieza a desplazar esa hora hacia donde se encuentra el metabol. Y tenemos este flujo de las partículas. Para hacerlo más interesante le podríamos empezar también a agregar otra vez turbulencias para que no se vea así como tan lineal y organizado. Pero todo depende de este metabol. Este es finalmente el que va a funcionar como el elemento que tiene la fuerza y que la modifica. Y por último encontramos la del vortex y el espiral, pero juntos. Y fíjense lo que encontramos acá. Este tipo de comportamiento de las partículas. Ahora podemos venir acá al Point Sprite. Y esto lo que están haciendo es utilizar esos mismos vectores que finalmente son posiciones en el espacio que se representan a través de puntos y que nacen de una superficie, lo utilizan para hacer instancias. Y una instancia, en este caso lo están haciendo por medio de un operador que se llama Point Sprite, que lo que hace es, nosotros le adicionamos un contenido de textura, en este caso fíjense una mariposa con alfa, ¿cierto? Luego, cada vez que nosotros le asignemos ese material a una geometría, de nuevo voy a hacer una geometría pero más simple, en este caso no voy a hacer esa esfera, sino simplemente una caja, que ya sabemos que tiene sus 8 esquinas, la voy a crear ahora dentro de una geometría, exacto, y le voy a agregar ese Point Sprite ahora a este de acá, y le digo esto, y acá dentro de esta tengo que irme directamente hasta el render, fijarme qué es lo que tiene distinto, porque acá no se me están visualizando. Vamos a tratar de, es porque además de esto, este lo tengo que convertir en partícula. Vamos a traer el ejemplo más bien simplemente cambiando esta entrada por acá. Y ahora sí, fijémonos, desde los 4 puntos, en vez de estar naciendo partículas, ahora están naciendo son imágenes, ¿cierto? Que finalmente están tomando la información de la posición de esa partícula y la reemplazan precisamente por esta imagen que tengo acá. En este caso estamos viendo este recuadro negro al fondo porque esto en realidad no es un renderizado. Si hacemos un proceso de renderización, vamos a ver que se va a respetar precisamente esa transparencia de la imagen de la mariposa. De nuevo, para hacer un render necesitamos primero una cámara, necesitamos una luz, necesitamos una geometría con la cual ya contamos, que es esta de acá, y por último un render, que ese sí es de la familia de la textura. Y ahora veamos. Ya el resultado que estamos obteniendo son esas partículas representadas con una imagen y con alfa. Y por último, nos dice que este ejemplo de Particles on GPU lo podemos ver en el Particles GPU en la paleta. O sea que podemos cerrar esto y vamos acá a nuestra paleta y buscamos Particle GPU y vamos a seguir buscando acá. Acá la encontramos dentro de Tools, vamos a Particle GPU y ya es un elemento que está preprogramado
en el cual nos va a preguntar dos cosas. Primero, un input que tiene que ser una superficie, o sea, podemos poner una esfera. Y luego nos pregunta por una entrada de textura. En este caso, por defecto viene con estas hojas. Pero tratemos de cambiarlo a ver qué sucede. Fíjense. Y esto es una herramienta que utiliza precisamente la GPU para hacer este procesamiento. Y bueno, hasta aquí entonces llega la sesión de hoy, donde abordamos el operador de particles de la familia de operadores de superficie. Muchísimas gracias a todos por asistir y esperamos que este formato esté funcionando y que sea mucho más accesible para todos desde la misma página del grupo de estudio. Muchas gracias.